Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando. Abramos nuestras Biblias. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Vamos a leer unos pasajes aquí. Primero en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1. Gloria a Dios. Y después vamos a leer en Mateo, capítulo 4, ¿no? Evangelio según San Juan, el capítulo 1. ¿Ya lo tienen, hermanos? Verso 35. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Voy a leer la palabra del Señor con la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Él les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole, Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Retrocedemos al capítulo 4 de Mateo. Retrocedemos en la Biblia, pero no en la historia, no en el tiempo. Porque esto que leemos ahora en Mateo 4 ocurrió después de lo que hemos leído en Juan 1. Mateo capítulo 4, verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Amén. Hasta allí esta poderosa palabra del Señor. Que Dios bendiga nuestras almas, amados hermanos.
Dije, Dios bendiga nuestras vidas. El pueblo del Señor en victoria dice. ¿Pueden sentarse, hermanos, unos minutos? Bien, yo quiero hablar en esta mañana con la ayuda del Señor el lema del discípulo. Y ese lema lo encontraríamos en el Salmo 138, el verso 8, la primera parte. El Señor, dice el salmista, el Señor Jehová cumplirá en mí su propósito. El Señor Jehová cumplirá en mí su propósito. Ese es el lema del discípulo, que a la vez que es una declaración de fe, de confianza, de certeza, de credibilidad, también es una declaración de aliento, porque dice la Biblia que con la boca uno se alienta, se anima, o con la boca también uno puede hundirse, autodestruirse. La boca, hermano, la palabra en sí es muy poderosa, es un arma que Dios ha dado poderosa, hermano. Con la palabra se puede destruir, con la palabra se puede derribar y arruinar, con la palabra se puede hasta asesinar, literalmente, porque hay un asesinato que habla en Santiago. Matáis, dice, matáis y ardéis de envidia. Mataban y se mata calumniando a una persona, difamando a una persona, levantando falso testimonio de una persona. Se asesina las reputaciones de las personas, se asesina moralmente a una persona. Y eso también puede repercutir en un asesinato físico, porque hay gente que han muerto por recibir palabras tan fuertes, tan duras, que les ha dado un infarto y han muerto, hermano. ¿Están allí o no están allí, amados hermanos? Entonces el discípulo con este lema se alienta: el Señor Jehová cumplirá en mí su propósito. ¿Lo creen o no lo creen, amados hermanos? Entonces queremos hablar, como digo, con la ayuda del Señor, sobre el lema del discípulo. ¿Cuántos son creyentes aquí? A ver, quiero ver las manos de los que se consideran creyentes. Amén. Pero no voy a preguntar cuántos se consideran discípulos, no. Porque no es lo mismo, ¿eh? Cuando el Señor, después de resucitar y se aparece esos 40 días a sus discípulos, les da la gran comisión. Le dice: vayan, prediquen el evangelio a toda criatura, hagan discípulos. No les dice hagan creyentes. Un creyente es aquel que cree. Un creyente es aquel que muestra religiosidad, cree. Por supuesto que para ser discípulo, el primer paso es ser creyente. Hay que creer en Jesucristo, porque el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hay que creer. ¿Y cómo creerán? Dice Pablo, si no hay quien les anuncie, si no hay quien les predique. ¿Cómo creerán si no hay quien les dé el mensaje? Porque la fe viene por el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Entonces hay una cadena allí, ¿no?, que tiene que seguirse. Gloria al nombre de Dios. Las personas tienen que creer, las personas tienen que invocar el nombre del Señor. Porque el que confiesa con sus labios que Jesucristo es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. ¿Cómo creerán? Ahí está la cadena, ¿no?
Para confesar hay que creer. Para ser discípulo hay que pasar por ser creyente, hay que creer. Pero no es lo mismo ser creyente que discípulo. Ya voy a entrar, voy a ir desarrollando esto, ¿no? Lo que sí les pido su atención a todos, amados hermanos. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si no fueren enviados, tienen que ser enviados. Por eso dice Pablo, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio, de los que anuncian las buenas nuevas de paz. Y hablando de Israel dice, pero ¿qué? ¿Ellos no han oído? Es decir, no se cumplió en ellos los requisitos, no han oído. Por supuesto, si el Señor mandó profetas, si el Señor mandó emisarios, el Señor no se ha dejado sin testimonio. El Señor siempre ha tenido una voz que ha anunciado. Juan el Bautista en este tiempo era la voz. Él decía, yo soy la voz. Yo soy una simple voz. Detrás de mí viene aquel, decía Juan. Decía Juan, gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. ¿No han oído? Sí han oído. Y entonces, ¿por qué no creyeron? Por la dureza de su corazón, por su incredulidad. Quiera Dios que no haya dureza de corazón esta tarde aquí. Quiera Dios que no haya incredulidad aquí, en ningún corazón malo de incredulidad, que brote una raíz de amargura y le vaya a estorbar. Quiera Dios que podamos ser dóciles esta tarde a oír el llamado de Dios. Discípulo viene de nuestro término disciplina, que su significado es poner en orden o poner un orden en nuestra vida. Gloria a Dios. Como digo, el creyente muestra religiosidad, pero el discípulo muestra el evangelio. El discípulo muestra a su Señor. El creyente muestra que es religioso. Pero sí hay que pasar por esa etapa. No se puede ser discípulo si no se ha creído en Él. Hay que creer en Él. Hay que creer que Él es el Señor. Amén, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor trabajó con sus discípulos durante 3 años. Trabajó en sus mentes y en sus corazones. Los llevó junto a Él. Lo que quería era hacerlos sus discípulos. Los maestros allá en el oriente no son como la concepción que nosotros tenemos de un maestro, ¿no? Nosotros tenemos la concepción de un maestro, de aquel pues que enseña pues oralmente, ¿no? Y que sus enseñanzas son orales y se recepcionan y se aprenden intelectualmente. Los maestros allá en el Medio Oriente era diferente. Los maestros enseñaban con su vida, enseñaban con su forma, enseñaban con su práctica. Por eso los maestros agarraban a sus discípulos. Había muchos maestros ahí en Israel. Estaba Aliel, estaba Sama, estaba también Gamaliel. Habían maestros. Juan era también un maestro. Entonces tomaban a sus discípulos y los llevaban con él. Y ahí es que les impartía sus enseñanzas. Ellos andaban con ellos o andaban con su maestro, comían con él, vivían con él. Él les iba impartiendo sus creencias. Habían maestros que filosofaban y impartían sus filosofías. Ellos iban viendo su conducta y iban aprendiendo, y ahí les iba enseñando. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así los tomó el Señor a sus discípulos y comenzó a instruirlos durante 3 años. Él trabajó en sus mentes, Él trabajó en sus corazones.
O sea, no solamente en sus mentes, sino en sus corazones. Porque lo que él procuraba era una transformación. Que eso es lo que es un discípulo. Una persona que es tomada del bruto, es decir, de la materia bruta común, y la transforma. Esa es la idea. El origen de sus discípulos. Aquí hay una buena noticia para nosotros, hermanos. Aleluya, gloria al nombre de Dios. El Señor no buscó mentes brillantes. El Señor no buscó hombres con formación académica. No buscó eruditos, no buscó teólogos, no buscó gentes que resaltaran por sus formaciones académicas, por sus títulos, por sus doctorados, ni siquiera personas piadosas. ¿Dónde fue a elegir? En Galilea. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Los galileos eran gente rústica. Eran gente que no tenían formación, no tenían enseñanza, no tenían cultura. Su cultura era la cultura de la tierra. Algunos eran agricultores, otros eran pescadores. Esa era su cultura. Eran gente rústica. Es más, tenían un estigma que no era simplemente que se lo habían puesto, se lo habían ganado por su forma de ser. Galilea también es conocido como Galilea de los gentiles, porque era una parte de Israel que era muy transitada. Unía Egipto con Siria. Y siempre estaban atravesando por allí los paganos. Siempre tenían contacto con los paganos, con los pecadores. Por eso es que a Galilea se le conoce como Galilea de los gentiles. Galilea de los pecadores. Era parte del territorio judío. Pero lo menospreciaban a los galileos. De allí que entonces los religiosos le decían a Nicodemo, gloria al nombre de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Nicodemo cuando sale a defender. Vamos un momentito, no me quiero. Aquí mismo en Juan, pero vamos al capítulo 7. Aleluya. Verso 40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Se estaban olvidando de Nicodemo, que hay más adelante. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Señor. Les dijo Nicodemo, que era uno de ellos, que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Y le respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Ese término así despectivo. Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. La ignorancia es bien atrevida, hermano. Y estos eran bien ignorantes. El Señor mismo tuvo que decirles: erráis porque ignoráis. La ignorancia es atrevida. Mire, los más contumaces, los más atrevidos, los más agresivos son gente ignorante, hermano. Aleluya, gloria al nombre de Dios. Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Que estaban ignorando ellos. Jonás
era Galileo. El profeta Jonás había sido Galileo. Sí, por eso digo, los ignorantes son siempre los más atrevidos. Los ignorantes son los más agresivos. Los ignorantes son los más bravucones, pero también son los más cobardes. ¿No lo cree usted? Gloria a Dios. Ahí están los fariseos. Ellos mandaban gente, no iban ellos. Mandaban gente, mandaban a los alguaciles, levantaban falsos testimonios y levantaban gente de baja calaña, de baja reputación. Ellos no lo hacían, tenían temor. Vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 1, verso 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie se jacte en su presencia. Gloria a Dios. ¿Qué nos quiere decir con esto? Porque ese pasaje que hemos leído en Corintios nos sirve para dilucidar lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que el Señor nos da a entender? Si el Señor hubiera estado buscando mentes brillantes, hombres con formación académica, eruditos, gente piadosa, respetable, Él se hubiera ido a Jerusalén, donde se encontraban ese tipo de personas. Pero Él fue a Galilea, que dicho sea de paso, Nazaret era de Galilea. Y cuando le dicen a Natanael, Felipe le dice, hemos hallado al Cristo, el Mesías, a Jesús de Nazaret. Natanael le dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿De Galilea puede salir algo bueno? ¿De Villa El Salvador puede salir algo bueno? Algo más o menos así. Alabado sea el Señor. ¿Por qué fue a Galilea? No es que el Señor menosprecie o que el Señor rechace esas formaciones, porque Pablo era un hombre brillante. Académicamente hablando, el hombre era un erudito, era un hombre preparado. Y era de la nobleza también, ¿eh? Alabado sea el nombre del Señor. Porque se cree que había sido Saulo. Había pertenecido al Sanedrín. No es que el Señor haga a un lado, pero cuando se ponía a visualizar, a evaluar, no todos eran nobles, había muy pocos. No todos eran sabios, había muy poquísimos. ¿Qué es lo que nos da a entender el Señor? Que para el Señor esto no es lo primordial. Estas cosas, estas formaciones intelectuales de nobleza, esto no es lo primordial. El Señor lo que busca son personas dispuestas a seguirlo a Él, personas dispuestas a obedecerle a Él, personas dispuestas a amarlo a Él con toda su alma y permitirle que Él obre en su vida. Eso es lo que el Señor quiere y está buscando. El único informe, la única formación religiosa que tenían los galileos era cuando asistían a la sinagoga los sábados. Nada más, ahí es que percibían. Después, por sus labores que mantenían, sus jornadas en el campo, sus jornadas en la pesca,
casi les hacía difícil, imposible. Tenían que comer en el campo, tenían que comer al lado de la barca. Esto les impedía guardar esos rituales tan monótonos y exigentes de los fariseos. Por eso es que la tenían esa gente como maldita, a los galileos. Usaban ese término en forma despectiva. Con los pecadores come y con ellos se reúne, es decir, con los galileos. Alabado sea el nombre del Señor. Habían características que identificaban a los galileos. La gente los conocía, su forma de hablar. Ahí en el patio, cuando estuvieron al Señor ya para crucificarlo, una muchacha le dice a Pedro: tú eres galileo, tu forma de hablar te delata. Aleluya. El día del Pentecostés, hasta el ángel les hace recordar y le dice: varones galileos, ¿qué estáis mirando? Y después que cayó el poder del Espíritu Santo, las multitudes que se reunieron estaban, dice, atónitos, asombrados, y decían: ¿no son estos galileos? Entonces, ¿cómo les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios? Esta es la buena noticia, amado hermano y hermana, que todos los que estamos aquí somos candidatos a ser discípulos del Señor. ¡Qué bueno! ¿Te alegras o no, amado hermano? No es lo mismo ser creyente que discípulo. Hay que pasar, sí, por esa etapa de ser creyente, pero no nos podemos quedar allí. Tenemos que avanzar a ser discípulos. Gloria al nombre de Dios. Yo quiero ver 4 rasgos solamente de lo que es un galileo, de lo que es Pedro. Pedro es el típico galileo, el típico hombre de brusco, el típico galileo, Pedro. A ver si te identificas también tú. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Pedro era impulsivo. Una persona impulsiva es aquella que se maneja por las emociones y no por el razonamiento. Una persona impulsiva es lo opuesto a una persona reflexiva. La persona reflexiva primero piensa y después actúa. El impulsivo actúa y después piensa. Dios mío. Es decir, se deja llevar. Es muy voluble. Fácilmente se arrebata. Fácilmente actúa. Y después que actuó, ay, Dios mío, mejor me voy para atrás, marcha atrás, dice. No debía haberlo hecho. No debía haber actuado. No debía haber hablado. Aleluya, gloria a Dios. Cristo vive, hermano y hermana. Pero la buena noticia es que Pedro, el impulsivo, ya voy a llegar a eso todavía, gloria a Dios. Pedro era jactancioso. Pedro fue el único de los discípulos que se animó, mejor dicho, a llamar a Jesús aparte y corregirlo. El único. El Señor le había dicho: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Simón. Todos los evangelios, usted lo va a ver en todos los evangelios, en todos esos 3 años, siempre el Señor: Simón, Simón. Gloria a Dios. Aleluya. Simón, hijo de Jonás. Alabado sea el nombre del Señor. Y le había dicho: bienaventurado eres, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y que sobre esa roca voy a edificar mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te voy a dar la llave del reino. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y dice: y desde entonces, aleluya. Ya me estoy adelantando al mensaje, gloria a Dios. Y desde entonces, habían pasado 2 años y medio. Me adelanté. El Señor también le toma examen a sus discípulos. Pero digo, ya me adelanté un poco.
Habían pasado 2 años y medio. Ya estaba llegando a la recta final, faltaban 6 meses el ministerio. Y entonces el Señor les toma un examen y los llama y le dice, y bueno, a ver, díganme ustedes que tanto se mueven entre la gente con más libertad que yo. ¿Qué dice la gente de mí? ¿Quién es el Cristo? ¿Quién soy yo, el Hijo del Hombre? Y entonces ellos respondieron, bueno, algunos dicen que eres Elías. Otros dicen que eres Isaías o Jeremías. Y otros dicen que eres Juan el Bautista que ha resucitado. Amén. Esa es la percepción que tienen los hombres de allá afuera. Pero ustedes están conmigo 2 años y medio. Ustedes son mis discípulos. Ustedes me conocen. Ustedes han andado conmigo. Ustedes me han visto orar. Ustedes me han visto ayunar. Ustedes me han visto cuando le abrí los ojos al ciego. Ustedes me han visto cuando levanté al paralítico. Alabado sea el nombre de Dios. Ustedes me vieron cuando a la hija de Naín la levanté. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Y Pedro, el impulsivo, el jactancioso y soberbio. Gloria a Dios, porque también era soberbio. Soberbio, se creía mejor que los demás. Todos estos son unos cobardes y te van a negar, y aunque todos ellos se nieguen, yo no te voy a negar, le dice. Esa es soberbia, pura soberbia, hermano. Soberbia pura, jactancioso. Desde entonces les comenzó a decir que era necesario ir a Jerusalén y morir. Dio un paso. El discipulado es paso a paso. Bueno, no voy a meterme ahí, gloria a Dios. Todo tiene su momento, ahorita llegamos. Pero entonces le comenzó a hablar de su muerte, que era necesario morir y padecer en Jerusalén. Y entonces Pedro lo llama a un lado, ¿no? Y lo jala a un lado, lo jala. Y le dice, parafraseando la cosa, no le dice, aquí entre nosotros, esto es una cuestión más elevada. Ellos no lo pueden entender, yo recibo revelación de arriba y esto es una cuestión supra. Esos son chusmas, tú y yo aquí. En ninguna manera te acontezca eso. Jactancioso. Era impulsivo, era jactancioso, era soberbio y era agresivo. Era violento. Sacaba las espadas con qué facilidad. Iba a tumbar cabeza. En su jactancia, el hombre era agresivo, violento. Y sacó aquí hay 2 espadas, le dijo. Que el Señor tuvo que decirle, guarda tu espada. ¿Acaso yo no tengo poder para mandar a venir una legión de ángeles? Y mi Padre me mandaría una legión de ángeles para defenderme. Guarda esa espada. El que espada mata, espada morirá también. Pero el hombre no sabía eso y sacó la espada. Iba a tumbar cabeza. Pero como él era diestro en las redes, no con la espada, no le pudo cortar la cabeza a Malco. Dios tiene un propósito divino. Siempre en las cosas que Dios hace tiene un propósito. El Señor Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios nunca hace las cosas al azar, ni por casualidad. Nadie está de sobra aquí. Aquí están los que deberían estar. Hoy día. Ni uno más ni uno menos. Algunos no han venido, algunos son varios que no han venido. Yo no sé por qué motivo. Se lo perdieron entonces. Pero aquí estamos los que hemos venido. Los que hemos decidido estar aquí. Ni uno más ni uno menos. Me refiero a este día. Pero también me refiero como nuevo amanecer. También. Habrán otros que se van a ir añadiendo. Que el Señor va a ir salvando. El Señor va a ir trayendo, porque Él es el que añade a la iglesia. La cuestión está en que no hacen nada al Señor sin propósito. Hay un propósito en todo. Y eso lo entendió el salmista. Eso lo entendió el patriarca Job.
cuando no le atribuyó despropósito alguno a Dios. A pesar que él no conocía lo que conocemos nosotros, él no tenía la escritura como la tenemos nosotros, él no tenía lugar de congregación como nosotros nos congregamos, no tenía un pastor, un predicador al frente como tenemos nosotros, no tenía todo lo que tenemos nosotros a nuestro alcance, toda la materia, una internet para poder, un vasto universo, hermanos, de conocimientos a nuestro alcance. Él no tenía nada de eso. Sin embargo, el hombre conocía a Dios. Era un adorador de Dios. Para ser adorador hay que conocer a Dios. Mucha gente que vive saltando y brincando por allí, y gente que vive cantando y alabando a Dios, dicen que alabando a Dios, pero no conocen a Dios. ¿Por qué lo digo? Su forma de vivir, su forma de andar, su forma de ser. Esa carta habla mal. Las cartas que son de Cristo son cartas abiertas, conocidas y leídas por todos. Esa gente habla mal, su testimonio es malo, no conocen a Dios. El que conoce a Dios es un adorador. Puede levantar la mano y decir gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor. Job dijo: Dios no es Dios de despropósitos. Aún hasta en el momento más terrible hay un propósito. Aleluya, hay un propósito. ¿Lo crees? ¿Crees que hay un propósito? Hermana, ¿crees que hay un propósito en tu vida? Mi Señor, el Señor Jehová, cumplirá su propósito en mí. Ese es el lema del discípulo. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuál era el propósito de Dios, el propósito divino para Simón? Cuando su hermano lo trajo a Jesús, Jesús mirándolo, pero no era simplemente que lo miró, no, lo comenzó a observar, lo comenzó a examinar, lo analizó. Pero no solamente, no era una cuestión física, no, la mirada del Señor va más allá. El Señor ve las intenciones del corazón. Aquí mismo en Juan 2 dice que él no tenía necesidad de que nadie le diga nada de ningún hombre, porque él conocía y conoce a todos los hombres. Y ese es un conocimiento no meramente teórico, no meramente intelectual. Ese es un conocimiento de la palabra noxis, conoce. Habla de un conocimiento más profundo, que va más allá de simplemente verlo físicamente, de verlo vestido con su terno o oliendo a perfume. Va más allá. Él conoce lo que hay dentro del alma. Él conoce lo que hay en el corazón. Él conoce las motivaciones. ¿Qué te mueve? ¿Qué te impulsa? ¿Qué me mueve a estar aquí en esta mañana? ¿Qué me impulsa a estar aquí frente a ustedes? ¿Qué te mueve a estar aquí en esta hora? Eso lo conoce el Señor. ¿Crees que conoce el Señor eso, sí o no, hermano? Gloria a Dios. Dios tenía un proyecto de vida para él. Le dice, cuando lo observa, lo mira, Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Simón era su nombre, que Jonás lo había puesto. Era una versión helénica de Simeón. Simeón, hay una tribu que se llama Simeón, ¿no?, en el Antiguo Testamento. Pero cuando ya la influencia griega entró en el pueblo de Israel, el helenismo, como se conoce, entonces pues su nombre fue llamado Simón. Gloria a Dios. ¿Qué significa Dios me oye? Para poder entender esto, para los judíos, el ponerle nombre a una persona o el cambio de nombre, que también era una parte de la cultura de lo que se conoce como hebraísmo, no es como nosotros, ¿no?
Que nosotros escogemos los nombres porque, bueno, me gusta, al oído suena bonito, o porque el cantante tal se llama así, el futbolista tal se llama así, que esto. No. Ellos cuando escogían nombre era porque identificaba algún rasgo, alguna característica o algún suceso. Alabado sea el nombre del Señor. Que representaba también la personalidad. Por ejemplo, Jacob, todos sabemos lo que significa Jacob. ¿Qué significa? Tramposo, usurpador, engañador. Jacob fue cambiado por Israel. Saulo, después que tuvo el encuentro con el Señor, su nombre fue cambiado por Pablo. ¿Ve? Entonces, lo que el Señor le está proponiendo aquí es un proyecto de vida. Le está proponiendo producir cambios en su carácter. Lo que el Señor le está proponiendo es, va a haber un cambio en tus costumbres, va a haber un cambio en tus prioridades, va a haber un cambio en tus afectos, en lo que quieres, lo que amas. Va a haber un cambios profundos en tu vida. Gloria al nombre de Dios. Producir discípulos no es mero aprendizaje intelectual, no es una acumulación de conocimientos, no es llenarse la cabeza. Discípulo no es llenarnos la cabeza, no es solamente aprendizajes intelectuales. No, un discípulo es que se producen cambios profundos en su vida. ¿Cuántos quieren ser discípulos del Señor ahora? Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que le está diciendo el Señor a Simón. Tú eres Simón, hijo de Jonás, pero tú serás llamado Cefas. Es la palabra aramea, ¿no? De Pedro. Tú serás llamado Cefas, ¿qué quiere decir? Pedro. Y Pedro significa roca, piedra. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, le está diciendo, tú eres impulsivo, tú eres orgulloso, tú eres un hombre vigoroso, eres un hombre violento, pero yo te propongo un cambio. Esa es la materia prima que yo tomo. Violento, impulsivo, jactancioso, agresivo, orgulloso. Yo recibo esa materia prima, yo no te desecho. Esa es la buena noticia. Él no nos desecha, Él nos toma. Él tomó a los galileos. Pero te propongo un cambio. Te propongo llevarte por el camino del discipulado. Te propongo llevarte como discípulo e instruirte, enseñarte, cambiar tus costumbres, cambiar tu carácter, cambiar tu temperamento, cambiar tus afectos y convertirte en un hombre estable. Convertirte en lo que yo quiero que seas. Convertirte en uno que dirija a mi pueblo, convertirte en Pedro, convertirte en piedra, convertirte en fortaleza para mi pueblo. ¿Qué dices tú, Simón? Ahí está la propuesta. Alabado sea el nombre del Señor. Si nosotros vamos a Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Otra versión, una versión más dinámica, diríamos, de este verso sería: cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir. Cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir. Cuando vamos a Efesios, capítulo 4, estamos hablando del lema del discípulo. Capítulo 4, verso 22 de Efesios. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos
del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La mente dicta el caminar de la persona. Usted tiene que saber, y creo que todos sabemos, que nosotros venimos con un disco duro original. Aquí en el cerebro traemos un disco duro. Ese disco duro está formateado según esa forma humana caída sin Dios. Los únicos programas que hay en ese disco duro son los programas del pecado. Lo único que sabíamos hacer era pecado. No sabíamos hacer lo bueno. Eso lo habíamos heredado de nuestros padres. Esos son los programas que hay. Y la computadora reacciona de acuerdo a los programas que hay. ¿Es así o no, amados hermanos? No creo que me estoy equivocando. Los programas que vienen en el disco duro, entonces hacen que la computadora reaccione de acuerdo a esos programas. Si usted quiere que la computadora funcione diferente de otra manera, tiene que cambiar la programación. Entonces tienen que reformatear, tienen que eliminar unos programas y meter otros programas. Eso es en la mente. Y esto se lleva a cabo a través de un proceso, siempre y cuando el hombre lo permita. Porque la voluntad es algo también que es intangible. Nadie lo va a quebrar, nadie se va a meter en tu voluntad, ni Dios lo va a hacer. El hombre tiene que pedirle a Dios, tiene que rendirse, tiene que decirle a Dios: entra, Señor, cambia mi vida. Alabado sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre de Dios. Tienes que ser reformulado, tienes que ser reformateado. Tu mente, la programación con la que has venido, original, del pecado original, eso tiene que ser eliminado. Tenemos que aprender un programa de nueva vida, una vida nueva en Cristo Jesús. Cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir, para que así cambie tu conducta. Eso es lo que el Señor está proponiendo a Simón. Te propongo un cambio. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria al nombre de Dios. Mateo capítulo 4. Ese primer encuentro sirvió para marcar la pauta, la propuesta del Señor. Y ahora dice en Mateo 4 que hemos leído: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a los dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombre. Alabado sea el nombre del Señor. En ese primer encuentro, la propuesta era un cambio de carácter. Te propongo cambiar tu vida. Así como estás, no me sirves. Así como eres, no te puedo usar. Así como actúas impulsivo, no puedes ser bendición. No vas a ser bendición. Así como eres orgulloso, vengativo, que no perdonas con facilidad, no puedes ser bendición a tus hermanos. No vas a poder cambiar tú con tus fuerzas. Te propongo yo hacerlo, dice el Señor. Aleluya, gloria al nombre de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. En este segundo encuentro lo que le propone ya es encomendarle una tarea. En realidad aquí es que empieza el discipulado. Ahora lo encuentra y le dice, estaban ahí en las redes pescando, ya la propuesta estaba lanzada y ellos estaban dedicados a sus labores. Él era pescador, era rudo el hombre, fuerte,
Tener que, hermano, desarmar todas esas redes todos los días. Tener que bogar mar adentro toda la noche, madrugada. Peinar, barrer todo el mar. Esa era la forma, esas redes. A través de 2 barcas iban con las redes peinando y peinando para cazar los peces. ¿Me están escuchando, hermanos y hermanas? Esa era la labor que se desarrollaban ellos todos los días. Al amanecer tenían que recoger las redes. Los muchos o pocos peces que hubieran recogido tenían que ser desviscerados, vendidos. Esas redes tenían que ser lavadas, recogidas y guardadas para el día siguiente. Ellos estaban dedicados a sus labores y ahora el Señor le dice a Pedro: ven en pos de mí y te voy a hacer pescador de hombres. Sígueme. Si me sigues, podemos caminar junto el camino hacia Pedro. Y yo voy a hacer la labor que te he propuesto. Porque Dios, mi Señor, es suficiente para llevar a cabo lo que Él ha decidido. Mi Señor Jehová cumplirá en mí su propósito. Él tiene la capacidad, Él tiene la voluntad, Él tiene las armas, Él lo va a hacer. No va a ser fácil, no va a ser sencillo. El inicio del discipulado, el despegue. Usted sabe que la parte crítica de todo vuelo es el despegue de los aviones y también el aterrizaje. ¿Sabía usted eso? La gente cuando está en el aire y el avión en la turbulencia comienza a sacudirse, se asustan. Pero no, es cuando más seguro está en el aire el avión. Porque el avión está preparado para esas turbulencias. Allá arriba no hay problema, el avión se está manejando, se manipula, gloria a Dios. Y los pilotos a veces están todos frescos ahí conversando, riéndose, pero cuando llega la hora del despegue, ya bueno, todo el mundo a sus asientos, abrochen sus cinturones, vamos a despegar. Y el piloto se olvida de todo y se enfoca en todos los mecanismos, en la voz del que está allá también en la torre, en el radar, y en todo se enfoca, porque es la parte más difícil, la parte crítica, el despegue. Tiene que evaluar las cargas que tiene, que hayan sido puestas correctamente, los motores para nivelar esas cargas. Es decir, tiene que estar totalmente enfocado. Y cuando le dan el aviso tiene que correr, y cuando llegue el momento preciso tiene que despegar sí o sí, porque si no despega. Ay, 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 ay. Cristo vive, gloria a Dios. Si no despega, ese avión se estrella y es una catástrofe. El despegue es la parte. El despegue es la parte crítica. El momento del inicio del discipulado, esa es la parte conflictiva para muchos. Una cosa es estar desde la orilla, escuchar al maestro, escuchar sus enseñanzas, él allá en la barca, oírlo, qué bonito, yo creo en él, pero ahí nomás. Yo quiero seguir siendo creyente en Él, yo creo en Él, Él es mi Salvador. Pero no, Él tiene que ser tu Señor. No tengo tiempo para entrar en eso. Pero el Señor le tuvo que dar una lección tremenda de lo que es el Señor. En el capítulo 5 de Lucas se lo llevó, primero le dijo, boga un poco mar adentro, de ahí dio una enseñanza tremenda y después le dijo, vamos más adentro, tira las redes. Pedro había toda la noche pescado y no había pescado un solo pez. Y el hombre era ducho en esto, él era conocedor. Había amanecido ya y él sabía, por la práctica, la experiencia, que los peces se pescaban de noche. En la noche es que los peces suben y los bancos de peces son fáciles de agarrar. Si no se pescó de noche, en el día se sumergen y se van al fondo del mar. Dicen amén, amados hermanos y hermanas. Aleluya. Y ahora el Señor le dice ya de día, tira las redes. Y ahí hubo un conflicto. Porque Pedro dice, pero yo he pescado toda la noche. Además tú eres un maestro espiritual. Zapatero a su zapato. Tú eres maestro espiritual, yo soy pescador, yo conozco esta materia, yo sé que ya no hay peces, pero en tu nombre. Amén, gloria a Dios. Qué bueno es obedecer, ¿verdad que sí, hermanos y hermanas?
En tu nombre voy a tirar las redes. Y dice que tiró las redes y las redes se rompían, que tuvieron que llamar a los demás para que le ayuden a sacar esos peces. Y cuando Pedro vio eso, dijo: ¿delante de quién estamos? ¿Qué clase de hombre es este? Apártate de mí, que soy pecador. Estaba delante del Señor. No solamente mire, Salvador se le menciona en el Nuevo Testamento 16 veces, pero Señor 450 veces. No se puede simplemente creer como Salvador, tiene que ser el Señor de tu vida. El día del Pentecostés, el sermón del Pentecostés, Pedro se levantó y le dijo: sepa ciertísimamente la casa de Israel que ustedes mataron al Salvador de la vida, pero Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Cuando oyeron esto del Señor, se compungieron de corazón y le dijeron: ¿qué haremos? Gloria a Dios. Tienes que conocerlo como Señor. Si tú no lo has conocido como Señor, ¿cuánta gente hay, hermano? Tan ligeramente toman las cosas de Dios, tan fácilmente toman las cosas sagradas de Dios. Por eso es que tenemos hoy un auge de predicadores y algunos son sinvergüenzas, porque lo toman esto como fuente de ganancia. Es un pecado gravísimo. Esto es algo muy serio. Jesucristo es el Señor. Esa fue la base, esa fue la piedra. Ahora el Señor dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que me diga Señor, Señor. Porque en aquel día muchos me dirán: Señor, yo hice milagro en tu nombre. Y el Señor le va a decir: nunca te conocí, obrador de maldad, apártate de mí al fuego eterno. No es llenarse la boca, no es decir es el Señor, es que Él sea el Señor de tu vida. Eso quiere decir que Él gobierne tu vida, que Él gobierne todas las áreas de tu vida, que tú no puedas hacer nada ni haces nada si no pides y consultas con tu Señor. Eso eres tú y yo. Digo, eso debemos de ser. Tenemos que ser siervos. Él es el Señor y nosotros somos siervos. Él defendió su señorío. Él les dijo aquella noche del cenáculo: ustedes me llaman maestro y Señor, y bien dicen, porque lo soy. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, el Señor, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Me molesta, me incomoda cuando estamos adorando en un culto público y suena un celular. Me molesta y me incomoda cuando veo personas que no tienen temor de Dios y contestan los celulares en el templo. Es porque no entienden lo que es el señorío de Dios. Estamos en la presencia del Señor. Este lugar es sagrado porque el Señor está aquí. Isaías tuvo una visión tremenda del señorío y la potencia de Dios. Y dijo: ay de mí, que soy hombre muerto, porque soy un hombre de labios inmundos. Sin embargo, mis ojos han visto al Señor. Él es el Señor. El inicio, el despegue, es la parte crítica. El Señor le había dicho: yo voy a hacer de ti, Pedro, Jonás, Simón, hijo de Jonás, voy a hacer de ti, Pedro. ¿Aceptas? ¿Aceptas encaminar conmigo esta aventura, si se puede llamar así? Yo voy a realizar mi propósito en ti, pero ¿aceptas? Ven en pos de mí y voy a ser un pescador de hombres de ti. Voy a hacer de ti lo que te he dicho que voy a hacer, un hombre estable. ¿Pero aceptas?
No va a ser fácil. No va a ser sencillo el camino del discipulado. A veces hay momentos de alegría, de jolgor, pero hay momentos también en que tenemos que entrar en la balsa y se levantan las tormentas. Todos tenemos la tendencia y hemos sido hechos para estar en tierra. No hemos sido hechos para estar en el agua, ni para estar en el aire, porque si hubiéramos sido fabricados para estar en el aire, tuviéramos alas. Si hubiéramos sido hechos para estar en el agua, tuviéramos agallas. Pero hemos sido hechos para estar en tierra. Y la tierra es la parte firme, la parte segura, la parte que mucha gente no quiere abandonar. Pero no es allí en tierra, es donde el Señor dice. Y hay momentos en que uno está en la barca y se levantan tormentas. Se levantan momentos durísimos y difíciles en la vida del discípulo. No todo va a ser color de rosa. Van a venir tormentas en tu vida. Van a venir momentos en que las olas se levantan y van a querer destruir y van a estar amenazando la embarcación. Pero confiad, parece que el Señor está durmiendo, pero no está durmiendo. De repente, en medio de la tormenta, el Señor se pone en pie y manda a todo a ponerse en calma. Él es el Señor. El Señor Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Estás dispuesto a levantar vuelo con Él? ¿Estás dispuesto a ser discípulo? Termino en Mateo 10. Mateo 10, verso 16. El discipulado y el sufrimiento. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres. Guárdense de los hombres, porque os entregarán en los concilios y en las sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Si a Cristo, el árbol verde, le hicieron todo lo que le hicieron, ¿quiénes? Los religiosos, los líderes religiosos. Si al padre de familia lo llamaron Beelzebú, príncipe de los demonios, ¿qué no será con ustedes? Que te digan a ti endemoniado, maldito, degenerado, ¿qué importa? Si es mintiendo, si a Jesús. Además, yo soy discípulo del Señor, y el discípulo tiene que soportar todo eso por amor a su Señor. El creyente de lejos nada más. El creyente se conforma con creer en Él. No, sí, muy lindo, muy bonito, amén, pero ahí nomás.
muy agradable, todo muy lindo, amén, 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 gloria a Dios. Pero allí no da el paso, el despegue, la parte crítica. Por eso es que habían hasta discípulos y discípulos. Porque ahí vemos a un llamado discípulo que estaba calato envuelto en una sábana y lo seguía de lejos. Cuando tuvo que salir huyendo estaba desnudo. El discipulado tiene altibajos, tiene momentos muy hermosos, se remonta uno, pero hay momentos en que también somos derribados y alternamos entre el gozo y las tribulaciones, las pruebas. Ese es el problema que muchos, y que el Señor dijo, llamando a los discípulos, le dijo: saquen cálculos. Tampoco no es una cuestión de aventarse por emocionalismo, no. Siéntate y evalúa y calcula. Nadie edifica una torre si primero no se sienta y calcula si le va a alcanzar. Si vas a meterte en esto, que esto es algo serio, si vas a asumir el reto y vas a despegar, calcula el costo. No vaya a ser que empieces y después en el camino digas: no, fue ligereza mía. Porque el que pone su mano en el arado no puede mirar para atrás. El que ama padre y madre más que a mí no puede ser mi discípulo. Hay que amarlo a Él sobre todas las cosas. Por eso es que no eran muchos los discípulos. Parecían muchos. Aún después de la resurrección, 500 estaban ahí en el monte cuando Él ya se iba. ¿Cuántos llegaron al aposento alto? 120. Muchos son llamados, pocos escogidos. No todos asumen el reto, porque saben que es difícil. Sí, no es fácil. El camino es durísimo. Hay que autonegarse, hay que sacrificarse, hay que rendirse, hay que limitarnos. Hasta nuestras emociones tienen que estar limitadas. El discípulo no puede hacer lo que quiere. El Señor le dijo a Ezequiel: te voy a quitar tu mujer de golpe, el deleite de tus ojos. Se muere tu esposa. No quiero que llores. No quiero que comas pan de dolores. No quiero que vistas luto. No quiero que hagas señas de dolor. En otras palabras, discípulo mío, reprime tus emociones. El discípulo tiene que hacer lo que su maestro le dice. Yo estoy aquí porque yo obedecí al maestro. Y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Quieres ser discípulo del Señor? No conteste ligeramente, no. Una cosa es aquí fácilmente, amén, amén, pero despega. Métete en la embarcación con Él. Y el tiempo y los frutos lo dirán. Esto no es una cuestión de momento solamente. Sí hay que tomar una decisión. O te quedas como eres y no asumes el reto, y ahí eres salvo, sí. Pero el plan de Dios que te propone, el diseño que Dios tiene para tu vida y la mía, Él lo va a llevar a cabo. Mi Dios cumplirá su propósito en mí. En momentos de dificultad, en momentos cuando tienes que soportar el oprobio, ahí entra el lema que sirve como aliciente: mi Dios cumplirá, mi Señor cumplirá su propósito en mí. Y es lo que me va a animar a seguir, aunque sea de rodillas, aunque tenga que caminar por el camino al Calvario.
Y tengo que pasar por el Getsemaní, porque Él pasó por el Getsemaní. El discípulo no puede ser más que su maestro. Bástale con ser como su maestro. Pónganse de pie, por favor, todos ahora. Así como eres, dice el Señor, no me sirves. No puedo usarte. Él quiere cambiarte, cambiar tu nombre, un nombre nuevo. Simón, Pedro. Saulo, Pablo. Jacob, Israel. Abraham, Abraham, padre de muchedumbres. Él quiere darte el carácter. Él quiere darte la naturaleza de Él. Él quiere impartirte su naturaleza. Él quiere forjar en ti. Aleluya. Solo que tú se lo permitas. El Señor te dice, ven. ¿Vienes? Es voluntario. Ven. ¿Vienes? Te dice el Señor, ¿vienes? Si vienes, caminamos junto el camino hasta Pedro. Yo voy a cumplir mi propósito en ti, dice el Señor. Yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer, dice el Señor. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Aunque nadie dé un centavo por ti, el Señor te da un voto de confianza. Sí se puede. Sí, depende de ti. ¿Quieres mantenerte ahí a la distancia? Bueno, es decisión tuya. Pero te pierdes toda la travesía. Aleluya. Yo he llegado hasta aquí. Son casi 30 años. No ha sido fácil para mí, pero mi Dios está cumpliendo su propósito en mi vida. Y cada día, aun cuando duermo, el Señor no duerme. No se dormirá el que te guarda. Él no duerme. Aleluya. Gloria. Aquellos que quieren y deciden en esta hora iniciar la travesía, iniciar el discipulado, no es una cuestión de emoción del momento. Yo quiero verlo en tu vida. No son tus palabras, no es lo que tú me digas. No quiero oírte hablar, quiero verte. Aquí hay un altar. Aquí hay un altar. Todo el que quiera voluntariamente. Nadie va a forzarte, nadie va a obligarte, ni el Señor. Esta es una cuestión voluntaria. La voluntad no la quebranta el Señor, es voluntario. Úngeme, Señor, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Canta conmigo. Y úngeme, Señor. Oh, levante sus manos. Y mi corazón anhela tu presencia. Y mi alma desea tu altar. Oh, yo solo quiero recibir un toque tuyo. Y que funcione.
hablaré